Hola, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo otra vez con nuestros estudios basados en el Evangelio de Mateo. Una de las cosas que más me emociona cuando yo estoy estudiando y enseñando sobre esto es la importancia que tiene que nosotros vayamos a la Biblia y podamos sacar lo que Dios tiene para nosotros. No que busquemos lo que está pasando por allá y luego queramos interpretarlo con la Biblia. Siempre vamos a la Escritura para poder interpretar todas las cosas de nuestras vidas. Bueno, esta es la segunda parte. Estamos estudiando la vida de Juan el Bautista, uno de los personajes más particularmente desafiantes. Uno de esos personajes muy importantes del Nuevo Testamento. Pero bueno, en el episodio anterior estuvimos viendo un poco sobre la persona, el ministerio y lo que significaba la aparición de Juan el Bautista. Hoy nos vamos a concentrar en su mensaje y el resultado de su mensaje. La primera cosa, dice la palabra del Señor, y ahora estuvimos leyendo el versículo 1 hasta el versículo 12 y nos quedamos con el versículo 4 más o menos en el estudio anterior. Hoy nos vamos a enfocar el versículo 5 en adelante. La palabra del Señor dice así, que acudía la gente de él, de todo Jerusalén, de toda Judea y toda región del Jordán. El ministerio de Juan el Bautista realmente estaba causando un impacto en la nación, de todas las regiones más importantes, sobre todo lo que era la capital, Jerusalén y Judea, que es donde estaban los sacerdotes, el templo, etcétera, etcétera. Su mensaje estaba impactando a toda su nación. ¿Y qué pasaba con la gente? Dice el versículo 6, la gente era impactada por su mensaje de tal manera que de todo tipo de personas venían y confesaban sus pecados. Dice la palabra del Señor que cuando confesaban sus pecados, Él los bautizaba en el río Jordán. La gente de todas partes, como ya vimos, venía, y la actitud de las personas al escuchar el mensaje tan radical de Juan el Bautista era de confesar sus pecados. La gente espontáneamente, y después quizás en otros evangelios vamos a estudiar las diferentes formas que la gente respondía al mensaje de Juan el Bautista de una manera individual. Pero en forma general, Mateo nos dice que la gente estaba ahí confesando y pidiendo perdón al Señor, y como una manera pública de este arrepentimiento del corazón los bautizaba. Pero también el bautismo tenía otro principio, entendiendo lo que es el reino de Dios, el plan de Dios, ¿verdad? De que ahora ellos estaban preparados para recibir el Mesías y estaban listos para formar parte de la nueva forma de ser el pueblo de Dios. Ok, gloria a Dios. La gente estaba preparada ya para recibir el Mesías. Y la Biblia dice que venían todo tipo de personajes. Y vamos a estudiar algunos de estos personajes. Venían fariseos y venían saduceos. A lo menos son los que se nos menciona el Evangelio de Mateo. Dice así la palabra del Señor. Ellos venían y confesaban sus pecados y se bautizaban. Pero Juan sentía que la gente no era totalmente sincera. Les recalcaba la necesidad de un verdadero arrepentimiento. Dice el versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras. El lenguaje de Juan era directo y duro. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento, y no piense que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios es capaz de sacarle hijos a Abraham, incluso de las piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca fruto será cortado y arrojado al fuego. Era radical su mensaje. Bueno, en primer lugar, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo no muy grande, pero un grupo muy especial. Era una secta religiosa dentro del pueblo de Israel, y que ellos estaban muy apegados a las tradiciones y a las reglas, y muchos de las mandamientos. Su enfoque era la obediencia a todas las tradiciones y las leyes. Había como más de 600 diferentes tipos de mandamientos que tenían que obedecer. Ellos eran muy influyentes, sobre todo en las sinagogas. En cuanto a Jesús, ellos estaban de acuerdo con muchas de las cosas que Jesús hacía. Jesús estaba de acuerdo con ellos realmente. Jesús decía: lo que ellos enseñan, escúchenlos. No hagan lo que ellos hacen, pero lo que enseñan sí, porque enseñan basados en la palabra de Dios. También estos era ese grupo que sí creía en la resurrección, y sobre todas las cosas ellos decían que obedecían completamente la voluntad con Dios. Pero también estaban en contra de lo que Cristo enseñaba. Los fariseos afirmaban, ellos por supuesto no creían que Jesús era el Mesías, y ellos decían que lo más importante era guardar hasta lo más detallado de la ley, cosa que Jesús rechazó absolutamente.
Y cuando digo ley me refiero a las interpretaciones de la ley de ellos. El segundo grupo eran los saduceos. Este era un grupo todavía más pequeño, pero era mucho más influyente porque este era como el partido político que gobernaba. El sacerdote pertenecía al sumo sacerdote. En el tiempo de Cristo el nombre del sumo sacerdote era Caifás y él pertenecía a este grupo de los saduceos. Era como la clase política, religiosa, sacerdotal. Eran los más influyentes y muchas de las decisiones, sobre todo en las que tenían que ver con el Imperio Romano, ellos eran los que estaban al frente, los saduceos. Ellos no creían en el Antiguo Testamento y decían que solamente los 5 libros, el Pentateuco, era la palabra del Señor, nada más. Y eso era lo que ellos creían. Ellos también creían que el templo era sagrado. Por supuesto, esta es la clase sacerdotal. Por supuesto, había muchas cosas que estaban en desacuerdo con Jesús. Una de ellas era que ellos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en muchas cosas sobrenaturales. Ellos eran a quien Jesucristo condenó porque eran los que en el templo se encargaban de las transacciones comerciales, cosa que Cristo rechazó fuertemente. Ustedes se recuerdan el momento cuando Jesús va y arroja todas las cosas. Mayormente todo eso era controlado por los saduceos. Los fariseos, ellos se enorgullecían porque ellos decían: nosotros guardamos no solamente la ley, pero escrupulosamente nosotros guardamos también todas las tradiciones y todas las cosas que nuestros ancianos y nuestras tradiciones nos han puesto. Ahora, los dos grupos estaban escuchando a Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista estaba llegando a todos los niveles, a la gente sacerdotal, a los escribas, a los educados, a los políticos, todo mundo. Pero Juan el Bautista sentía que no había un verdadero arrepentimiento y les llama verdaderamente a que con frutos dignos de arrepentimiento verdaderamente demuestren que se han arrepentido. No solamente era un rito más, ya me bauticé, ya cumplí con algo más, pero él llama a algo más directo, que es el corazón. Que verdaderamente hay un cambio. Y el lenguaje y el tono de Juan el Bautista eran palabras directas, desafiantes, duras, si podríamos usar ese lenguaje, pero era lo que era necesario en ese momento. Nosotros también vemos a Cristo hablándole a estos dos grupos de la misma forma. Jesús los confrontó, Jesús utilizó algunas de las palabras que Juan el Bautista utilizó, y nosotros vemos una diferencia entre cómo Jesús y Juan el Bautista le hablaban a la gente religiosa, a la gente que se sentía santa por sus méritos, y a la gente pobre, a la gente rechazada, a la gente que no era incluida en lo que era el templo o la sinagoga. Y por supuesto a este grupo Jesús les hablaba con compasión, con misericordia, como una manera de traerlos al reino de Dios. Y a este otro grupo era de confrontación. Y yo creo que aquí nos enseña la importancia de que nosotros sepamos distinguir eso cuando nosotros estamos compartiendo la palabra del Señor. Ahora, en este pasaje nosotros también empezamos a descubrir algo, que Mateo, yo creo que incluye esto en varias razones. Una, porque nos está explicando cómo era el ministerio tipo Elías de Juan el Bautista, y si él era como Elías, entonces Jesús era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. A ese nivel primero lo estamos viendo, pero yo creo que también lo estamos viendo por esta razón. El grupo al cual Mateo escribió esta carta eran judíos, muchos judíos que ahora estaban siguiendo a Jesús. Al principio de la iglesia, muchos de estos judíos decían: ok, hay que seguir a Jesús, pero todavía tenemos que guardar todas estas cosas. Todavía tenemos que guardar todos los mandamientos. Y de hecho, cuando Pablo sembró las iglesias, o Pedro sembró las iglesias, o Mateo en este caso, que él estaba dirigiéndose a un grupo específico, un grupo de fariseos, ahora que eran parte de la iglesia, empezó a ir a todas las iglesias a perturbar la fe de los nuevos creyentes, incluso a los gentiles, a decirles: ustedes ahora que ya creen que Cristo es el Mesías, necesitan ahora circuncidarse, comer comida kosher como se hizo judía, y las demás cosas. Y esto es lo que era uno de los problemas. Ellos decían: para que ustedes sean discípulos de Cristo, también se tienen que convertir en judíos. Y lo que Mateo nos está diciendo es esto, que el reino de Dios es algo diferente, porque aún hasta de las piedras, hablando gentiles y cualquier persona, puede ser parte del reino de Dios. Ahora,
Con esto quiero terminar la parte última. Ese es el enfoque. Le está diciendo a estos cristianos, no tienen que hacerse judíos. La fe en Cristo es suficiente. No necesitamos adquirir una nueva nacionalidad, porque el reino de Dios incluye de todas personas. Si de las piedras puede hacer nuevos hijos para Abraham, ¿cuánto más de toda persona que ha sido creada a la imagen de Dios? Y luego el ministerio de Juan el Bautista termina diciendo: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego, y tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, la paja en cambio la quemará con fuego y nunca se apagará. El bautismo al cual Juan el Bautista estaba llamando era de un verdadero arrepentimiento, porque el Mesías ya venía y había que estar preparado el corazón. Él decía: yo simplemente soy el que preparo el camino, pero viene uno que es más poderoso que yo solo soy su mensajero. Por lo tanto, el corazón tiene que estar preparado. Esto es lo que significa el mensaje de Juan el Bautista, y esto es lo que Mateo nos enseña a nosotros. ¿Cómo aplicamos nosotros eso a nuestras vidas? Al igual que los fariseos o saduceos, todos nosotros tendemos al pasar los años a dejar que las cosas que se hacen hábito en nosotros nos roben la frescura de nuestra fe. Y a veces estamos más preocupados por cumplir los requisitos externos de nuestra fe que acá, frutos dignos de arrepentimiento. El mensaje de Juan el Bautista es aplicándolo a nosotros, es una reexaminación a arrepentirnos de aquellas cosas que hemos dejado que se enfríen en nuestra vida en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. El centro de nuestra fe no es los mandamientos o los ritos o tradiciones, pero al igual que para ellos es Jesucristo. Y todavía las palabras de Juan el Bautista deberían de hacer eco para nosotros. ¿Verdaderamente estamos siguiendo a Cristo o tenemos una religión? ¿O estamos siguiendo tradiciones? No que en sí todas las tradiciones y la religión o las prácticas de la fe sean malas. Asistir a la iglesia, leer, ayunar, etcétera, etcétera, servir, todo eso es importante. Pero si no está centrado en la persona de Cristo, si no es porque Cristo es el Señor de nuestras vidas y a Él es el que estamos siguiendo, también a nosotros en este pasaje la palabra nos está diciendo: haz obras dignas de un verdadero cambio. Que al fin eso es lo que significa arrepentimiento, un cambio de vida marcado porque Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Qué obras necesitamos nosotros hacer que demuestren que verdaderamente estamos siguiendo al Mesías, a Jesucristo? Pero sobre todas las cosas, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está preparado para que cada día Él venga y manifieste su reino en nosotros y podamos nosotros seguirle en todas las áreas de nuestra vida? ¿O hemos caído en la frialdad de la religión que no está llena del Espíritu? Él dice aquí en la palabra que Él viene con fuego y nosotros necesitamos tener el fuego del Espíritu Santo. Les dejo con esta palabra y los desafío para que todos nosotros podamos recibir al Mesías todos los días y le sigamos con todo nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.